crees? Pues bienvenidos, tenemos otro episodio hoy de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy tengo un invitado que la verdad es que me da muchísimo gusto de conocer y tener la oportunidad de platicar, Gael. Igual. Muchísimo gusto. No, muchísimo gusto, gracias, de verdad, qué buena onda. No, hombre, qué buena onda este programa y aparte qué buena onda que se vinieron para echarnos un por favor, cotorreo. de verdad encantado. Le decía que le estaba comentando a tu equipo que, o sea, de hecho, mañana es mi cumpleaños, hoy en la noche tengo una fiesta esperándome y dije, no pasa nada más pónganmelo temprano en la mañana para poder alcanzar volar de regreso y estar con mi familia. Yo feliz de estar por acá. Qué buena onda. Me pasaron una copia del proyecto nuevo del que están trabajando, que ahorita te voy a hacer un par de preguntas que me parece sumamente interesante. Pero antes de eso, y un pasito, digo, para contextualizar, la gente que me conoce, que me sigue, que ha visto otros videos acá en el canal, seguramente conoce a Gael también. No sé si sepan esto, pero hay un tema que tenemos en común que seguramente va a salir durante la conversación, que seguramente a mucha gente va a ser muy feliz la plática, es tu gusto por la filosofía. Hey. ¿Y cómo empezó ese tema? Sí. O sea, ¿en qué momento te empezó a gustar la filosofía? Mi asignatura pendiente, de alguna manera. Nuestra, sí, de todos, quiero pensar. De todos, ¿verdad? Sí, pues fue... a ver, la verdad, sí, en cuestión práctica, mecánica y quizás empírica, se dio cuando estuve a punto de entrar a la Facultad de Medicina en la UNAM y estaba haciendo la fila ahí como decidiendo a cuál iba a ingresar, ¿no? De alguna manera, para agarrar los papeles y demás. Era en aquella época más análoga donde todo se hacía pues presencial, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui aquí en el Centro Universitario México y fui a agarrar los papeles, digamos, para todo eso, para hacer el examen de admisión para la UNAM. Y un amigo que estaba ahí detrás en la fila conmigo me dice, no hagas medicina. No hagas medicina, no te metas a medicina. ¿Eres super yo o el ello? Sí, exacto, sí, no hagas medicina tal. Y le digo, ya sé. Me dice, no, es que, o sea, el gran problema, me dice lo que ya sabía y lo que ya había pensado, pero de alguna manera ahí como que me lo rebosa de una vez más, así me lo vuelve bizcocho y me dice, es que si te arrepientes o si en algún momento te cansas o si en algún momento es demasiada la exigencia o lo que sea, y estás 2 años, 3 años ya adentro, pues vas a tener que salirte y volver a empezar lo que sea, ¿no? Sí. Le dije, ya sé, sí, la verdad. Y sí tenía como que la vocación ahí de yo quería ser pediatra rural. Mira, pediatra rural. Sí, esa era así específicamente. Pues sí, un poco por familia y un poco por el Che Guevara y un poco por un montón de cosas, pero sí, más o menos por ahí va la cosa. Y de pronto, o sea, 5 metros antes de llegar ahí a la fila, dije, no, ¿sabes qué? Sí, me voy a meter a la Facultad de Filosofía y Letras. Por ahí, a ver qué hay, a ver rápido. Entonces empecé a checar así las cosas, tal. Y había como letras comparadas, letras inglesas, letras no sé qué, así como de todo tipo. Y estaba filosofía tal cual. No tenía como filosofía, ¿no? ¿Sabes? Era nada más filosofía. Dije, claro, pues esto es un gran tronco común, además algo que me interesa. Y que eventualmente, si estoy completamente convencido de hacer medicina, pues me paso a medicina en 1 año o algo así. Por lo pronto, además, estaba saliendo de la secundaria, de la prepa. Era un momento difícil, creo que para cualquiera, ¿no? En un momento donde tienes que continuar, ¿no? Con la definir educación. tu vida. Y es como, yo no estoy listo, tenía güey. 1000 cosas por hacer y también tenía unas ganas de echar la hueva durante un rato. Entonces, y de viajar, conocer, ¿no? No conocía muchas partes del mundo. Entonces, además venía de la devaluación del 94, exacto. Sí. Entonces, pues tenía muy poquito dinero ahorrado y dije, bueno, con esto me voy a ir a viajar. Entonces así se dio. Entré a filosofía, pero me tocó la huelga de la UNAM. Uy. Ajá. Entonces ahí es azares del destino. Ajá. Entonces yo como principiante, digamos, como inocente palomita del primer ingreso, no teníamos mucha voz ni voto en lo que estaba sucediendo ahí con la huelga. No entendía bien dentro de todo, ¿sabes? O sea, como que a fondo eso de las fuerzas políticas que estaban moviendo por ahí y demás, y los intereses y como digamos, el conflicto arrastrado es el que no entendía. Y ahí es donde dije, bueno, listo, me voy a viajar un rato y a rolar. Pasan 1000 cosas en medio, pero uno de ellos es que termino en Inglaterra estudiando actuación
Y dije, cuando acabe actuación, me lanzo de vuelta a terminar filosofía. A terminar filosofía y demás. ¿Cuántos semestres hiciste de filosofía? Nada, no hice menos de un trimestre. Casi. Okay. O sea, el inicio tal cual. Sí, no, Platón, nada más. Pero te plantaron la duda. Sí, que empezó ahí como las ganas de querer volver, de querer regresar, de querer hacerlo. Y cuando nació mi hijo, mi primer hijo, a los 29 años, dije, o sea, en vez de, viste que como cuando nace alguien, ¿no? Cuando sucede esto que es, por fin hay alguien más importante que uno en la vida, sí, ¿no? Ser papá, ¿no? Como que uno se puede volver o muy aprensivo o muy idealista, ¿no? Por suerte creo que la mayoría se vuelven bastante idealistas, pero hay algunas personas que se vuelven muy aprensivos y ya se quedan completamente atorados. Pero a mí me entró como para este lado completamente idealista, efervescente de amor y de curiosidad, y dije, claro, me voy a ir a estudiar una maestría en filosofía, y me habían recomendado esta escuela que se llama la European Graduate School, que es una escuela que fundó, entre tantas personas, Baudrillard y sí, también los de la escuela de Frankfurt, ¿no? Exacto. Y pues ahí me metí y pues descubrí también, también de forma muy inocente, como por primera vez a Agamben, estaba Judith Butler también, estaba Zizek, estaba Badiou, sí, con Badiou fue fantástico tratar de Guy Debord también. Ritmo. No me tocó. ¿Social espectáculo? No me tocó, sí, pero sí, o sea, sí, pero sí. Hay varios que no me tocaron, pero que están ahí, que iban a la escuela, sí, ¿no? Sí. También estaba, hay una Rosy Bradotti. Psicoanalista. Israelí que se llama Braja Ettinger. Ah, claro, sí. Fantástica también. Grande, sí. Sí, de hecho, hay una psicoanalista que me encanta, que de hecho hace algunas colaboraciones con Zizek, que se llama Alenka Supankic. Sí, Alenka Supankic. Su libro sobre la comedia, puta, es una joya, güey, una joya. Pues qué cool. Digo, la verdad es que tenemos mucho en común. Digo, la verdad, yo también siento que de alguna manera la filosofía también me quedó pendiente. Yo soy diseñador industrial, pero mi esposa es psicoanalista lacaniana y mi hermano es maestro en filosofía. Órale. Especializado en ética y la inteligencia artificial. Entonces yo crecí entre esos dos mundos y obviamente me encanta la lectura, güey. Me tuve que leer pues, muchas cosas para alcanzar las conversaciones. Y además por condiciones personales, también por un tema familiar de mi hijo específicamente, yo me acabé enamorando profundamente de la filosofía, ¿no? Entonces para mí fue como todo un tema de redefinirme desde el trabajo filosófico y creo que compartimos mucho esta idea como de, invariablemente la profesión que hagas, la filosofía te acaba funcionando como una herramienta o como una caja de herramientas para darle sentido a lo que te está sucediendo, ¿no? Sí, o sea, sí. Y como tantas cosas que vienen de lo amateur, ¿no? Así en el sentido más literal, ¿no? Claro. De amar lo que uno hace. Pues la filosofía. Exactamente. Los amigos del conocimiento. Es fantástico, porque además también como que no tienes tanta carga, te puedes equivocar, ¿no? O sea, también como que en el vocabulario así, del psicoanálisis, por ejemplo, pues puedes no aprendértelo del todo, pero siempre es como que te lo tienen que recordar, un poco como la astrología, ¿no? Sí, también como que yo solo me acuerdo de mi signo zodiacal, pero siempre como que me gusta que me cuenten, ¿no? Así como que es entretenida la conversación. Sí, igual me pasa también. Y el psicoanálisis, sobre todo, con una gran montaña de conocimiento, o sea, y de hecho creo que en una entrevista que vi tuya definiste también que creo que Zizek fue el que hizo el comentario, y de hecho Badiou tiene una reflexión interesante sobre el tema de pensar el psicoanálisis como un anti-filosofía. O sea, es como una doble inversión dialéctica de la idea de, o sea, tenemos acceso a un mundo objetivo, no, porque somos sujetos. Bueno, entonces pues todo es subjetivo, no tampoco, ¿sabes? Porque sí existe una verdad a la que podemos acceder, podemos aspirar a ella, nos podemos acercar a ella. Entonces en ese sentido el psicoanálisis acaba siendo una gran herramienta en contra de los antifilósofos. O sea, es una anti-filosofía. Y fíjate que de hecho, yo he encontrado poca gente que tiene también esa pasión, ¿no? O sea, que como que te gusta el lenguaje psicoanalítico, pero también te gusta el lenguaje filosófico. Sí. Y los dos juntos trabajan increíble. Es que impone mucho, ¿no? También. Sí. Impone mucho y además me acuerdo cuando empecé en la escuela ahí a hacer la maestría, no acabo de la tesis, todavía estoy ahí en proceso. ¿De qué va a ser tu tesis? ¿Se puede saber? Pues lo he dicho mucho, pero la verdad es que prefiero ya no decirlo porque... no se hace. Exacto, no se hace, sí. Va a tener algo que ver con la actuación, definitivamente. Okay. Sí, porque ahí tengo mucho que decir. Y la verdad también, todas las demás cosas que me interesan, pues no tengo el lenguaje técnico también. Ya.
pero con el lenguaje del psicoanálisis, por ejemplo, fue algo que tuve que, a marchas forzadas y de forma muy acelerada, y de hecho fue Brahe Ettinger quien vio que de alguna manera yo estaba perdido ahí en las conversaciones, ¿sabes? Esto de que, por ejemplo, el concepto de realidad, de lo real, exacto, existe, ¿no? Está aterrizado y es como, o sea, hay una definición directa, ¿no? Hay una clara, ok, ella fue la que de alguna manera como que me ayudó como para, sí, exacto, me enseñó la gramática. Gran maestra, sí, gran maestra. Sí. Pasando un poco más al tema central del asunto, y me gustaría también que si pudieras puntualizar si tiene alguna relación esta sensibilidad que tú tienes filosófica, psicoanalítica, crítica hacia el mundo, si tiene alguna relación con el proyecto del tema, ¿no? Digo, para la gente que se está acercando por primera vez a este proyecto o lo está descubriendo por aquí, ya va a estar disponible en YouTube, un proyecto muy chido que me dieron oportunidad de ver antes de que se hiciera el lanzamiento, donde se tratan diversos temas sobre la Ciudad de México en un sentido ambiental, ¿no? Pero en un sentido, espero que podamos aprofundar después en la parte filosófica, porque uno de mis filósofos favoritos es Spinoza. No, o sea, es un filósofo profundamente apasionado de la naturaleza, ¿no? Lo máximo. Amo Spinoza. Acabo de volver a leer La Ética de Spinoza y lo traigo aquí, porque es un libro que he leído un par de veces ya y me encanta su manera de hablar. Aparte, un filósofo que se ha recuperado mucho en la actualidad, gracias a Deleuze, gracias a Rossi Bradotti, gracias a lectores radicales de un materialismo monista que le dan una lectura impresionante a Spinoza, que me parece que tiene un potencial creativo para el futuro realmente brillante, ¿no? Badiou también como que lo trata de reivindicar. Sí, ¿no? Y con toda la parte matemática y demás, ¿no? Estos esquemas, los sistemas y las relaciones, ¿no? Entonces, si quieres, platícanos un poquito sobre el proyecto del tema, de dónde nace la iniciativa del proyecto de tema, y luego por ahí traigo algunas notas de temas específicos que me gustaría aprofundar. Sí, pues esta es la segunda entrega, digamos, de estos cortitos documentales que son en torno al medio ambiente. La primera vez que lo hicimos fue así, o sea, el proyecto nació de esa inquietud de cómo le hacemos en esta comunidad que estamos armando pues, con esta preocupación en torno a la emergencia climática, cómo hacemos para pues sí, comunicar de alguna manera, pero también para probarnos a nosotros mismos dentro de ese campo dialéctico del que sigue, ¿no? Como sociedad, ¿cómo le vamos a hacer para organizarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para entender y para comprender esta emergencia climática que estamos viviendo? Y si aquello que parece tan grande y que en alguna época, por suerte ya pasó, pero hace unos 20 años de lo único que se hablaba en torno a la emergencia climática era que se derretían los polos y que el oso polar ya no iba a tener un hogar. Ya la conversación ya trascendió a lo que realmente de alguna manera importa, algo más sistémico, ya no tanto tan lineal, ya no es salvemos al oso polar, ya es una cosa que nos involucra a todos y a todas, y que la contaminación surge también desde nuestros lugares, pero que también nosotros somos causantes y víctimas de esa contaminación, ¿no? Entonces nos lanzamos a buscar dónde, como a hacer una especie de investigación. ¿Dónde sucede esto en primera línea en México? ¿No? Porque también, como que siempre estamos escuchando todo esto en base a otros lugares, ¿no? Otra vez. Mundo anglo. Exacto, por lo general, ¿no? Entonces, de repente, pues, rock en tu idioma, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que todo baje aquí un poquito a tierra? Y para que también, desde ese lugar y desde nuestra cosmovisión, que es muy particular también, o sea, que no es tan... Nuestra relación con la tierra y demás. Sí, exacto. Nuestra relación con la tierra, nuestra relación también con la propiedad, la comunidad, cómo se arma y los problemas que nos atañen, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces así fuimos, en la primera entrega fuimos a agarrar unos pilares, ¿no? Entonces agua, por ejemplo, ¿dónde hay un conflicto del agua? Bueno, en la sierra en Chihuahua, en la presa de La Boquilla, eso que sucedió, ¿no? Donde había la privatización. Conflictos ahí tremendos, pues, y sobre todo de cómo se reparte el agua, ¿no? Cómo nos organizamos para repartir el agua. Luego nos fuimos ¿Quién tiene derecho a propiedad? Al aire, como un tema principal también, a la ciudad de Monterrey, que es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, o sea que nadie sabía. Exacto, pero nadie sabe esto, o sea, cuando lo hicimos... Por las cementeras. Sí, exacto. Llega a ser a veces la ciudad más contaminada de México.
Luego fuimos a ver el carbón, que es uno de los mayores contaminantes del planeta. O sea, la quema de carbón es así, lo que genera más dióxido de carbono. Y además con unas condiciones tremendas, que además fue propulsor también del desarrollo industrial del planeta. Y muchos dicen que de la democracia también nació gracias al carbón. De la mano. Sí, de hecho, muchos filósofos, muchos antropólogos, de hecho, hacen un sinónimo entre capitalismo y modernidad. Exacto. O sea, la modernidad es la época del capital. O sea, se determina por los medios de producción. Exactamente. Sí, entonces nos fuimos ahí a Barroterán, Coahuila, que es un lugar así como, digamos, la zona cero, pues, donde se saca, se combustiona todo el carbón para generar electricidad. Y son sociedades y comunidades que viven, digamos, que les dicen que viven gracias al carbón. Pero por otro lado también si te se mueren por eso también. Exacto, también si te portas mal o si no estudias te vas a ir a la mina, ¿no? Es como una cosa así como ¿tipo? Esto nos dio la vida, pero también es como una especie de Dios así medio tenaz, ¿no? Y medio brutal, indiferente. Terrible, exacto, sí. Medio Cthulhu. Te dio la vida, exacto, te dio la vida, pero te la quita en cualquier como momento si nada, te portas mal, exacto. Luego nos fuimos a ver un poco de los océanos en el Caribe. Estoy haciendo todo este viaje porque esa es la primera entrega, ¿no? La primera entrega fue un poco más global, por decirlo así. Que está en el canal de la Corriente del Golfo ahí, para que le echen un ojo. Y fuimos a ver los océanos allá en Cozumel, ¿no? Entender un poquito qué pasa con los arrecifes de coral y demás y toda la cosa. Luego fuimos a ver, estuvo interesantísimo, fuimos a ver el tema de la energía en Tabasco. Ahí fuimos a Dos Bocas. Al proyecto, al balneario, al balneario acuático de Dos Bocas. Sí. Porque se está inundando todo el tiempo. O sea, cuando fuimos estaba inundadísimo. Complejo el suelo. Y es impresionante porque en un lugar que se llama Paraíso rompieron un paraíso ecosistémico así tremendo para construir esta refinería gigantesca que pues sí es como una especie de ruina moderna, ¿no? Muy raro, muy fuerte. Y luego nos fuimos a Jalisco para ver el tema de alimentos, porque ahí es una zona donde últimamente hay un auge económico fuertísimo en base a los alimentos, a la agroindustria, pero también por otro lado hay una resistencia muy fuerte, ¿no? También en todos los lugares lo que encontramos es que la gente del lugar son los primeros que están recibiendo un poco las consecuencias y las afectaciones tremendas de la emergencia climática global, pero que también otorgan las soluciones también. O sea, aquel momento, ¿no? donde creo que cualquiera escucha las noticias terribles, lo que está sucediendo, y dices, pero ¿cómo le hago, no? Pam, pam. Y ahí es donde hay algo... hay un concepto que me encanta, que es lo supraliminal, ¿no? Que fue Gunther Anders quien planteó esto, que es aquello, obviamente, o sea, no es lo opuesto a lo subliminal, ¿no? O sea, es aquello que surge. Está tan arriba que no podemos de alguna manera entender del todo. Por ejemplo, él lo explica con la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica, pues no la podemos entender. No la sabemos simbolizar. O sea, es tan grande que no lo podemos, pero sabemos que existe. Sí. Pero no la podemos entender del todo, ¿no? Me pasó a mí con el tsunami, por ejemplo. El tsunami yo no entendía cómo era. Yo decía, bueno, ¿por qué no te echas por adentro de la ola y sales por otro lado? Así, pues, no, como que no entendía cómo una ola podía causar esa destrucción. Y de repente, cuando vi el tsunami de Japón, que creo que fue el primero que vimos todos así en vivo, fue como, esto es lo que es un tsunami. O sea, esto es no. Te supera por mucho. Entonces, hay muchas cosas que suceden así. Lo mismo pasa con el medio ambiente y la crisis climática, que pues, todos los días vemos que la hierbita crece. Decimos, bueno, ¿cómo es que se está acabando el mundo? ¿O cómo es que se está acabando el ecosistema? ¿Cómo que se está rompiendo todo si llueve, si los árboles están verdes, si de alguna manera planto algo y crece? Florece. Como que ¿no? Sí. Entonces, es muy importante, o sea, como que el entender que en ese atorón casi semántico en el que nos encontramos cuando de repente decimos, ¿qué hacemos para cambiar algo en torno a la crisis climática o para detenerla? Pues la solución está en base a o radica en las personas que están sufriendo esto a mayor grado y que tienen unas soluciones casi te diría no sé, que ejemplifican
el potencial de escala del ser humano para sobrevivir. O de la vida para sobrevivir, básicamente. Una pregunta, usaste un par de términos que me parecen interesantes y no sé si te refieres al mismo autor el que tengo en mente, pero hablaste, por ejemplo, de agentes y sistemas, hablaste un poco de la relación entre agentes y sistemas y cómo esos agentes y sistemas son el punto de partida de la dificultad semántica de definir cuáles son los campos de acción. Supongo que has leído a Bruno Latour. No, pero sé, o sea, no lo he leído como tal, pero también me he llegado tangencialmente. Seguramente, sí. ¿No? Bueno, sí. Bruno Latour tiene una teoría muy interesante que también traigo fresca. De hecho, Bruno Latour acaba de fallecer el domingo pasado a los 75 años. Yo tengo varios videos explicando la teoría de Bruno Latour de Gaia, de dónde aterrizar y demás, que es una teoría preciosa. Y específicamente el concepto de Gaia, que es un concepto de un antropólogo, Lovelock, que habla sobre la dificultad, y creo que te referías a este término, ¿no? De lo no subliminable o lo no simbolizable, lo que no cabe en el lenguaje tal cual como existe hoy en una malla intersubjetiva, que es la dificultad de entender el planeta como un sistema. O sea, un sistema entero, ¿no? Con una serie de agentes que tienen una serie de responsabilidades, tienen afectos y efectos y están interrelacionados, pues, de todas formas, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros pensábamos antes, que eran los límites de actuación de los agentes dentro de los sistemas, pues eran sesgos cognitivos. Incluso la idea de humano, pues, es un gran sesgo cognitivo, ¿no? Exacto. O sea, pensar el humano como un agente independiente es un error garrafal y profundamente egoísta, ¿no? Sí. Y creo que también es medio consecuencia de un individualismo sistemático, tanto político como económico, incluso cultural, se pudiera argumentar, que nos lleva a pensarnos como agentes individuales. Exacto. Con agencia individual, ¿no? Que ponen en dificultad la comprensión de cosas como el libre albedrío, la relación con los otros actores, con los otros agentes dentro de la malla, ¿no? El límite de nuestro propio efecto sobre el mundo, y también, pues, con el límite y la libertad, pues tenemos que pensar sobre responsabilidad y capacidad inventiva. Sí. No, porque, o sea, uno que se repiensa dentro de un sistema se tiene que reconsiderar como, bueno, pues una vez que yo entiendo los límites de mis efectos, los límites de las causas que me condicionan, pues voy a entender también mi libertad práctica en ver dónde puedo actuar y dónde puedo ejercer algún tipo de presión para proporcionar un cambio, ¿no? Sí, la ilustración ahí cartesiana, todo eso fue... Pues, sí, de hecho, Bruno Latour famosamente dijo, nunca fuimos modernos. Sí. Fue una gran mentira. Sí. O sea, la modernidad fue una gran mentira. Y sabes que una de las cosas principales que me saltaba al ver este proyecto del tema era un poco este dilema, ¿no? Porque hay un libro muy bueno que si no lo has leído y por este proyecto te lo recomiendo profundamente, que se llama ¿Dónde aterrizar? Que Bruno Latour plantea el problema de, y tal cual, ¿no? El libro se llama ¿Dónde aterrizar? Porque él dice, vamos en un avión, despegamos del complejo anterior de la localidad. La localidad son todas estas soluciones locales para los problemas locales, ¿no? De que, oye, hay una afectación de agua, pues hay una manera de que las comunidades inmediatamente tengan un resultado sobre su agua. Pero pues esto estás hablando de un paradigma prefordiano, ¿no? O sea, antes de los años 40, por decirlo así. Nosotros ya salimos de esa isla ya la abandonamos y vamos volando en un avión, vamos hacia la globalización, ¿no? La modernidad nos prometió un mundo globalizado, que para empezar, la palabra globalización tiene dos definiciones antagónicas que se usan en simultáneo, que uno es, puedes entender globalización como un mundo donde coexisten diferentes tipos de organizaciones socioculturales. Y la otra manera de entender globalización es una hegemonía sociocultural, pero son completamente antagónicas, ¿no? Y la modernidad económicamente lo que nos prometió es que si nos siguiéramos desarrollando en un sentido de progreso económico y tecnológico, eventualmente íbamos a levantar tanto la calidad de vida de algunas personas que iba a salpicar bienestar para la base de la pirámide. Okay, la modernidad fue mentira. O sea, el plan de la modernidad fue mentira. Entonces Bruno Latour dice, ¿y dónde vamos a aterrizar? Porque no podemos regresar a lo local, porque ya hicimos la división del trabajo. O sea, hoy en día la verdad es que es muy difícil pensar en de que vamos a suponer. O sea, China hoy es el mayor contaminante del mundo. O sea, en términos de CO2 total, es el mayor contaminante del mundo. En CO per cápita es Australia. Okay. Y luego también hay un tema de clase, porque pues, por nivel socioeconómico el impacto climático que tiene un individuo es rotundamente diferente. Sí. Una persona de clase media en Estados Unidos contamina lo mismo que 30 granjeros de Nigeria. Sí. ¿Sabes? O sea, hay una diferencia abismal ahí. Pero vamos a suponer, si regresamos a organizaciones locales de producción y consumo, pues hoy lo que China hace contaminando bastante, pero que por cierto todo el mundo tiene productos fabricados en China, se localiza de nuevo. Exacto. ¿Sabes? Entonces, o sea, el meollo, o sea, la gran complicación de lo que plantea Bruno Latour es que el paradigma local ya no existe. O sea, ya no es viable. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida ya no es compatible con la manera en cómo administramos nuestros recursos. Sí, o sea, el meollo del problema, y aquí termino, perdón, y el meollo del problema acaba siendo obviamente, el modelo de consumo y el modelo de producción.
que es la propia administración de recursos y la manera en cómo hay una profunda desigualdad en la distribución de lo producido. Claro, sí, no, ahí es donde entra la justicia climática, es como Totalmente. el término así, donde siempre de alguna manera es como o sea, la injusticia climática es una consecuencia de todo esto, sí, pero que también es parte de la solución, pensarlo como tal. Yeah. Y creo que, o sea, hacía todo este viaje que ahorita qué bueno que lo llevaste a esto de lo local, de alguna manera, de cómo también lo local no existe como desconectado, ¿no? Como si, o sea, nosotros, la segunda entrega lo que quisimos hacer es cómo vamos y agarramos todos estos temas, estos pilares de temas importantes, y los trasladamos, digamos, a lo local, pero cambiando ese concepto de lo local a decir al organismo de la Ciudad de México, Ya. ¿no? A un organismo que un órgano, palpita, ¿no? Exacto, un órgano, un cuerpo sin órganos. Exacto, que palpita, ¿no? Que tiene sus arterias, Sí. ¿no? Incluso se utiliza muchísimo ese término, ¿no? Las arterias viales, ¿sí? Exacto, y que tiene su esqueleto también y que tiene sus organismos vivos, así, como si fuera una especie de ¿cómo le llaman? La bio... ¿Bioma? ¿O microbioma o la microbiota? Sí, la microbiota, exacto, Sí. como si fuéramos parte de la microbiota Pues de la ciudad, ¿no? Sí. Y sí somos. Sí somos, claro, junto con todos los demás seres vivos, agentes, ¿no? que están acá. Entonces, así es como dijimos, bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más en torno a la Ciudad de México porque es importante hablar de las ciudades también como estos lugares donde también radica esa esperanza, pues, porque al final de cuentas la solución para todos los problemas, como diría Diógenes, así es como vamos a caminar un poquito, pero juntos, ¿no? Sí. Vamos a caminar juntos y ahí es donde vemos cómo lo solucionamos el tema, ¿no? Sí, ahí lo platicamos en el camino. Exacto, sí, ahí se resuelve. Y eso es lo que las ciudades pueden otorgar, ¿no? Tácitamente, pues somos millones y millones de personas en estas ciudades, en estas megalópolis, que también hemos visto y hemos sido testigos de momentos, aquí en la Ciudad de México en particular, de momentos graves, tensos, terribles en torno al medio ambiente. Me acuerdo en los 80s, las inversiones térmicas, ¿no? Yo cuando llegué a vivir a la Ciudad de México no podía creer la contaminación. Sí. Y pasó que la sociedad, el gobierno, no sé cómo, porque yo estaba muy niño, no me acuerdo cómo sucedió, pero todos nos enteramos de cuál era el problema y hubo que tomar acciones urgentísimas para solucionarlo. Se cerró la refinería de Azcapotzalco, que era una refinería aquí en la mera Ciudad de México. Digo, sí. Ahí en Monterrey traen la de Cadereyta, que es también. Sí, está tremenda. Se cerró la refinería, se sacó mucho de la industria, se empezaron a ver muchísimo más controles serios en torno a los medios de transporte y demás. Y la contaminación bajó rapidísimo. En la ciudad. Rapidísimo, en la ciudad, exacto. En la ciudad, pero de pronto se volvió una ciudad que ahora incluso, o sea, yo me acuerdo de los 80s era Chilangos era una ciudad horrible, ¿no? Era así como gris, terrible. Sí. Siempre nublada. Sí, claro. Y ahora es una ciudad que a mí me vuelve loco de lo maravillosa que es y exacto, de lo bonita incluso y también de la esperanza que carga también, porque es una de las ciudades, y esto lo vi en uno de esos múltiples, como de esas estadísticas que arman, ¿no? Un poquito así, mundiales. Es de las ciudades, de las megalópolis que más posibilidades tiene por la cantidad de recursos que tiene, por la orografía, que a veces es como una especie como de trampa también, porque como hace que se concentre la contaminación. Sí. Pero en cuestión de supervivencia, aquí este valle, el Valle de la Náhuac, que significa Valle del Agua directamente, tiene una cantidad del agua tremenda y aparte siempre ha albergado a muchísima gente, sí. Este lugar, a excepción de cuando estallaron los volcanes, allá el Ajusco sobre todo, toda la cultura de Copilco y demás se quedó sepultada, pero y ahí se rompió como un proceso natural que estaba sucediendo de asentamientos humanos en esta zona que da para, o sea, los recursos da el agua es vida, los recursos también se prestan. Para que vivan muchísimas personas, a diferencia de megalópolis como Los Ángeles, por ejemplo. Sí, son artificiales. Es una ciudad que no debería de existir así. Y la Ciudad de México sí podría, o sea, si cosecháramos el agua, si utilizáramos... De manera responsable. Exacto, cosecharla de la caída, ¿no? Sí, si utilizáramos también la
cambiáramos el modelo energético, ¿no? También a energía solar, energía eólica, obviamente hecho de manera comunitaria, ¿no? Porque eso es lo que siempre mejora. Hace la diferencia. ¿no? Si cambiamos muchísimo de las maneras en que podemos ahí atender ciertos problemas clave, esta ciudad podría incluso albergar al doble de las personas, porque también produce alimentos también. Que mira, o sea, ahí lo que me parece sumamente paralelo e inmediato es el ejemplo de Tokio. O sea, Japón es un país que se organiza mucho en ese sentido. Prefieren tener ellos pocas zonas de altísima densidad, porque eso lo que hace es que crea una eficiencia muy grande en administración de recursos, limpieza, distribución, basura, producción, uso de energías y demás, y deja el resto del territorio y lo protege incluso para objetivos agrícolas, ¿no? Aquí lo raro es este pensamiento y siempre... Y a ver, el tema climático a mí también, te soy sincero, me fascina. O sea, es un tema que me ha gustado mucho, lo he tratado muchas veces, me parece un tema muy urgente, como lo mencionas. O sea, me encanta que la gente hable más de esto y menos de, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que esté de moda ahorita en Twitter o TikTok. O sea, preferiría que la gente tuviera este tipo de conversaciones. Una política, ¿verdad? Que son a veces medio pesadas. Sí, güey. O sea, es como, no entiendo. O sea, hay tantos temas tan más urgentes y tan más bonitos y tan más importantes y la gente se pierde en asociar al espectáculo. Pero bueno, estamos aquí para combatir un poco eso, ¿no? Exacto. Que de hecho hay una teoría que luego también me gustaría compartirte sobre la espiral del silencio, que es una politóloga alemana que habla sobre cómo se determina cuáles son los temas de conversación que dominan el discurso público. Eso está fascinante. Es un gran tema, ¿no? Entonces justo, o sea, parte de mi intención con el proyecto que he hecho en redes sociales es eso, es romper el espiral del silencio. O sea, es cómo le hacemos para poner en discurso público y en el sentido kantiano del uso de la razón pública, cómo podemos hacer uso de la razón pública para los temas que realmente son importantes, porque peleamos en contra de un monstruo que es la industria de la noticia y la industria de la información y entretenimiento, que al contrario de plantearte las cosas que son fundamentales para la subsistencia de la humanidad, te plantea temas distractores. Temas que te traen con pan y circo, ¿no? Exacto, o sea, que te traen una telenovela ahí fascinante, disfrazada de política. O al revés, política disfrazada de telenovela, que es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que a lo que quería llegar con esto es que una de las cosas que siempre batallo es esta idea, y de hecho creo que lo mencionas en el proyecto, en uno de los primeros episodios del tema, es las zonas sacrificiales. ¿No? Que lo que acaba pasando también es muchas veces durante los procesos de, oye, pues es que hay una limpieza de un cierto centro urbano o comunidad que podría hacerlo de mejor manera. Aquí, y obviamente en algún momento lo teníamos que platicar, la lógica del capital busca siempre lo que dé mejor rentabilidad para el dinero invertido. Y esto, o sea, viéndolo desde un punto de afuera y una lectura muy amoral, porque, o sea, no estoy aquí para culpabilizar o hacer un criterio moral de si está bien o está mal, o sea, desde una lógica muy sistémica de cómo funciona el capital busca aumentar su valor, o sea, acumularse más. Entonces va a buscar los lugares donde tiene mayor retorno de inversión o donde puede maximizar su rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso también la gente se da cuenta que a la larga los únicos proyectos de sustentabilidad que acaban funcionando en un sentido financiero es cuando tienen subsidio del gobierno. Entonces, quiere decir que tengas que quitar una parte del fondo público, que de por sí ya es una cobija muy cortita, que no nos abarca a todos, para nada, y muy desigualmente, y tenemos que dejar desacobijados para algunas personas cuyas necesidades son urgentes para planear el bienestar de los otros a corto y mediano plazo en un sentido climático, porque es la única manera que tenemos nosotros de jugar el juego público-privado, y hacer que la industria se mueva hacia una dirección que a todos nos conviene, menos al capital. Al capital no. Al capital siempre le va a convenir la dirección donde se puede maximizar el capital. Entonces, las zonas de sacrificio para mí acaban siendo una consecuencia sistémica del capital buscando su rentabilidad. Absolutamente. Desde que, oye, no me conviene tener la planta aquí, pues la muevo a un lugar más barato, ¿no? Y en el momento que tú dices, es que es más caro transportar la energía de allá para acá, me sale más cara, pues entonces no lo voy a hacer. A menos de que me des un subsidio. Si me das un subsidio, sí voy. Pero si te fijas, la lógica del capital es abrumadora. Sí, es lineal, ¿no? Sí, lineal. Exponencial. Exacto. Entonces sí hay una cosa como de que, bueno, sí, claro, para llegar de aquí de A a B, pues tengo que pasar por acá y esta zona que no es ni A ni B, pues dejémosla como ahí, como... ¿Qué importa? Exacto, abstracto. Como un lugar de paso, ¿no? Sí, es muy loco. Y eso que decías de maximizar el capital, creo que cuando se habla de eso, inmediatamente, ¿no? Como que surgen las alarmas así, de los ojitos, como, claro, es que es anticapitalista lo que estás mencionando. Yo sí soy abiertamente comunista, no tengo ningún problema con decirlo. Pero lo loco es que es como, bueno, no le llamemos maximizar el capital. Maquilladamente es rentabilidad. Pues sí, ¿no? Sí, literal. Dile como quieras. Suena más bonito, suena más neoclásico, pero Marx ya lo había explicado. Exacto, sí, la rentabilidad. No es como, oye, suena como casi como de, no digas eso. Suena feo. Yo jamás, yo lo que busco es rentabilidad. Es como, o sea, maximizar el capital. Es lo mismo, pues. Marx ya lo había dicho, dilo como es. Exacto. Sí. Las cosas como son. Pues. Sí, no, pues aquí digo, como te decía, o sea, nos agarramos los pilares
pilares de la primera entrega del tema para trasladarlos a la Ciudad de México y lanzarnos por ahí. Tengo aquí un pequeño acordeón. Por favor. Si no, o sea, si no se me olvida el orden. Sí, sé que son demasiados temas también. Pero obviamente el agua, ¿no? Como lugar principal, porque mira, por ejemplo, esto es una cosa así como para curiosear, pero que es fascinante. O sea, la manera en que lo que ahora se entiende fue una guerra civil propiciada y de alguna manera liderada también o embaucada por los españoles, pero que en realidad era una guerra civil que ya estaba por darse, ¿no? La manera de cómo lograron sitiar, cómo lograron romper con Tenochtitlán, con la cultura mexica, pues, cómo lograron conquistarlos, fue a través de romper la armonía que tenían con el agua. Y así es como dejaron que se pudriera. De hecho, por eso la Ciudad de México por muchos años era un lugar que se inundaba y apestaba y se podría y tenía, pero simbólicamente era un lugar importantísimo. La relación con él. Para que existiera. O sea, aquí de alguna manera fue uno de los primeros lugares del mundo bueno, más bien, podría yo aventurarme a decir, ok, en términos cero vendibles, pero en términos humanos más empíricos y espirituales, te diría que aquí nació justamente la era que vivimos. O sea, fue la unión entre Europa, África, Asia y América, donde de alguna manera en la Ciudad de México era este lugar simbólico que se tenía que sostener mientras seguía podrido. Durante cientos de años estuvo así. Por eso Cortés vivió en Cuernavaca, porque era como que en lo que esto se aliviana, pues mientras vamos por otro lado, pero pues tengamos este lugar, porque aquí sucede algo, ¿no? En este espacio. Rompieron con el agua. De alguna manera el estado de sitio fue así, y mucho de la narrativa de la conquista en otras partes del mundo fue similar, fue rompiendo con el agua. Esta armonía. De alguna manera, exacto. La armonía que habían logrado y que de alguna manera aquí en Mesoamérica era impresionante la armonía que se había logrado. Desalinizaron un lago. O sea, en un lugar así sembraban espirulina, en otro era agua dulce. En fin, y bueno, la cantidad de chinampas que todavía existen, ¿no? Y la manera de hacer todos estos productos agrícolas y demás. Pero lo que voy es que seguimos con esa lógica de el agua como un estorbo y como algo que de alguna manera hay que administrar y hay que tirar para un lado. O sea, deja tú los lugares de sacrificio, las comunidades de sacrificio. Sí. El agua en sí también representó de alguna manera como una cosa como un desechable que con todo y que da la vida y con todo y que es esencial para el bienestar, también era una cosa que ¿cómo le hacemos? Entonces pues entubémoslos, los ríos, saquémoslos, ¿no? Hay unas, y aquí es donde me voy a equivocar, pero es tremendo como en la Ciudad de México creo que el 30% de la electricidad o el 20%, una cosa así, pero es un número gigantesco, de la electricidad que consume la Ciudad de México es para sacar el agua para que no se inunde. O sea, bueno, primero para meterla y luego para sacarla. Es increíble. Como el 20-25% de la electricidad nada más, porque es un lugar que naturalmente tendría que estar inundado, ¿no? Y aparte que tendría que tener un juego hídrico bellísimo. O sea, sí, fuentes por todos lados. Sí, dale salida, ¿no? Sí. Es interesante. Eso también, si te fijas, de alguna manera parece como un legado negativo de la modernidad. O sea, entender la separación. O sea, porque a ver, aún la separación mente y cuerpo, que me parece una secularización del concepto cuerpo y alma. Uh-huh. O sea, mente y cuerpo en el sentido dualista, de tenemos una conciencia que está separada del cuerpo, es una secularización de la idea de cuerpo y alma. Uh-huh. O sea, cuerpo y alma hay un espíritu que me habita, que es mi esencia fundamental y trascendental, que le da sentido a mi vida y está separada del cuerpo, ¿no? Y luego ya en el paradigma moderno, supuestamente somos científicos racionales, uh-huh. O sea, somos hombres de razón, ¿no? Y separamos, nos secularizamos, dijimos la religión es para aquellos raros, para aquellos que todavía tienen esas creencias, escondimos nuestra religión bajo otros nombres, como ontología y lo que tú quieras, y le pusimos la idea de mente y cuerpo. Pero esa misma separación de objetos de estudios ontológicos, mente, cuerpo, agua, tierra, aire, ¿sabes? Es una fantasía que le pintamos al mundo. Uh-huh. O sea, estas separaciones son, en un sentido muy inocente, arbitrarias. Sí. O sea, ¿cuál agua? ¿A qué te refieres? ¿A la cantidad de partículas de H y O2 que existen y que aparte coexisten con miles de otros minerales cuya composición es directamente proporcional a la cantidad de especies que lo habitan y la relación que tienen con todos los otros sistemas que coactúan? O sea, es muy fácil decir agua,
¿sabes? Como si fuera un gran objeto de estudio, pero es que no lo es. Claro. O sea, es una super simplificación infantil de un sistema absurdamente complejo. Sí. Absurdamente complejo. Y como tú dices, en el momento que nosotros lo empezamos a tratar de esta manera inocente, autocreyente de mi capacidad moderna de determinarlo como un objeto controlable, surgen todos los errores. Exacto. Es Es el mayor problema de la Ciudad de México, ¿Sí? básicamente. El mayor problema porque llueve mucho, Claro. hay mucha agua, pero también hay escasez. Claro. Entonces, y a muchas personas no les llega. Entonces, ahí estamos, o sea, es como uno de esos puntos así. Sí, dolorosísimos. Sí. De decir, ¿cómo carajos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le tenemos que hacer para organizarnos? Y bueno, eso, por suerte, la emergencia es tal que sí, los gobiernos y muchas organizaciones están haciendo algo al respecto, pero sí tiene que hacer muchísimo más. Y para eso se necesita una voluntad política y una organización. Cambios sistemáticos, como decías, cambios sistemáticos. Exacto. Supongo que, no sé si estás familiarizado, porque de hecho esta postura es una postura de CISEC, el de la ineficiencia de los actos individuales. Sí, exacto. O sea, como una crítica, que la verdad es una crítica muy compleja. También tengo un video entero explicando esta postura de CISEC y es un video muy controversial. A la gente le choca escuchar eso, pero es que es verdad. Sí. O sea, y qué bueno que estés familiarizado con los términos lacanianos, porque incluso lo peor que puede pasar con una persona que piense que con los actos individuales está haciendo algo es que te da un sentimiento de descarga de culpa. Sí. Y tú te sientes descargado y dices, bueno, yo ya eché mi granito de arena y yo ya reciclé o yo hago composta en mi casa y a ver, qué bien por ti, es lo mínimo que deberíamos hacer todos como ciudadanos responsables, pero también con la conciencia de que no es suficiente. Exacto. Porque llevamos cuántos años hablando del problema de cambio climático. Digo, con estos términos, relativamente poco, pero un dato que no sé si estaba familiarizado. Solo específicamente hablando de gases de invernadero, del año 2000 al año 2019 incrementamos en 50% nuestra producción de gases de invernadero. Sí. O sea, y el discurso pues, ya estaba en los 2000. Exacto. O sea, que ha cambiado, ¿no? Entonces ahí para mí es donde, o sea, y a ver, esto es una plática filosófica un poco rara, pero ya habría que pensar incluso sobre, no sé cuál sea tu postura, si te consideras más materialista o más idealista, sobre si son las ideas las que cambian el mundo o si es el mundo el que produce las ideas. Porque, o sea, si eres idealista y crees que las ideas cambian el mundo, pues entonces sabes todo de una noción hegeliana del espíritu y sabes cómo se manifiesta a través de la dialéctica y se supera a sí mismo y se va refinando y cada vez más libre y más puro y eventualmente llegaremos a la idea hegeliana de libertad pura en un sentido dialéctico idealista, ¿no? O una dialéctica materialista que es las condiciones materiales producen una serie de condiciones ideológicas que buscan en un sentido perpetuar las condiciones materiales que las produjeron. Entonces sobre lo que hay que trabajar es sobre las condiciones materiales y obviamente es raro decir esto porque decir, bueno, pues que nos sobra a nosotros en un sentido de comunicar la necesidad de la conciencia. Claro. O sea, ¿cómo pasas la política pública necesaria para cambiar las condiciones necesarias si la gente ni siquiera está consciente que son importantes? Exacto, yo creo que ahí por las tangentes, fíjate, o sea, y como que siempre me voy por este lado y quizás es un escape muy fácil y una trampa, pero pues o sea, al ser actor. A ver. La verdad, tengo el chance y esto lo quiero desarrollar en mi tesis, entonces no me lo robo. esperando con ansias esa tesis, no, creo que hay algo, el campo del escenario, pues, la representación, la verdad detrás de la máscara, la verdad como fantasía. Es algo que ahí hay un espacio tremendo para que todo eso que se habla de alguna manera, o sea, esas dos vertientes, pues, de alguna manera no sean exclusivas una de otra. O sea, que puedan ir de la mano de alguna manera y explorarlas. Y explorar las contradicciones. Incluso algo que es muy difícil hoy en día políticamente y también creo que en todos los cuerpos sociales es muy complicado. Vivir esas ambigüedades también, ¿no? Habitarlas, ¿no? Decir, bueno, pues sí, va por acá y va por acá, de este lado y va por este lado. Creo que por ejemplo, en muchos de las personas que están divulgando muchísimo en torno al medio ambiente y al cuidado y a la emergencia climática y tratando de encontrar cuál es el atorón, digamos, humano en torno a la acción, pues, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entre tantas teorías, de alguna manera, hay una que se me hace fascinante, que es muy sencilla, que es autor que se llama Charles Seaman, habla y divide, ¿no? De alguna manera. Dice, bueno, están las personas, digamos que todos estamos preocupados por el medio ambiente y por lo que puede suceder. Bueno, por un lado están las personas que son los que auguran o los que vieron, los que ya pudieron predecir lo que va a suceder, el desastre que va a ocurrir y que dicen, basta
desacelerización, ¿no? que justamente es una palabra que hay que decir despacito porque nunca la puedo decir. O sea, es como... Sí, menos rápido. Exacto, sí. Hay que bajarle a todo, hay que dejar, que incluye también muchas de las posturas, sí, anticapitalistas y demás. Y de crecimiento. de crecimiento, el crecimiento eterno, ¿no? Tal, por eso ahí entran los zapatistas, entran definitivamente también los movimientos estos locales europeos que en algunos casos sí, comunidades detonan pequeñas. en un rollo chauvinista también así de a veces algunos anarquistas ahí. Sí, ¿no? Como que se vuelve una cosa ahí medio rara, pero bueno, al final de cuentas, ellos que actúan como profetas, los definen como profetas, ¿no? Ya. Y por otro lado están ¿qué será? Aquello que decías de lo material, de alguna manera la ciencia, ¿no? Que ha otorgado muchísimas soluciones y ha generado otros problemas, claro, pero que ha generado muchísimas soluciones para coexistir de alguna manera y para justo seguirle dando vueltas al bucle de cómo hacerle para sobrevivir. En el caso ahí tomo un ejemplo muy claro que es de los científicos que hicieron la Revolución Verde, ¿no? Que es uno de los mayores causantes, digamos, de la problemática ambiental que tenemos ahora, pero que por otro lado detuvo las hambrunas, ¿no? En el mundo. Siendo que claro, es algo que quizás siempre hay que recordar, ¿no? Sí, súper importante. Hace más de 100 años, el problema principal era la escasez. Era el hambre. Sí. O sea, en China había millones y millones de personas que morían de hambre, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, toda esa revolución verde trajo la agroindustria, trajo como degeneró en muchas otras cosas. Y también trajo, por ejemplo, toda esta carga de nitrógenos en el agua y demás para todos los fertilizantes. Sí, el monocultivos, el tema de la desaparición de las especies locales. Exacto, sí, que eran ideas muy buenas, pero que también como la teoría la bomba atómica, ¿no? En un principio es como una teoría bastante... Sonaba bien. Sí, ¿no? Entonces... Esas dos divisiones creo que son las que de alguna manera están en pugna de alguna forma y que creo que mi sentir es que la discusión comunitaria, la conversación comunitaria, el desarrollo de este tema de forma comunitaria, es decir, todos en una habitación vamos a cotorrear, a hacer qué es lo que pasa o en un parque. Vamos a entendernos, vamos a plantear los problemas. Es como pueden coexistir estos puntos de vista que al parecer son antagonistas, ¿no? O sea, que son antagónicos, pero que pueden coexistir para que justamente la solución venga pues de todos lados. Bueno, hasta el Papa está hablando de esto, ¿no? Sí. Y así, cosa que jamás como... Claro. Cuando empezó a hablar de esto... ¿A qué horas? Sí, de pronto pasó, empezó a hablar de esto, fantástico. Como Dios no puede, ¿o qué? Exacto, sí. Pero pues muy poca gente le da bola porque además como que rompe con toda esa idea del exitista calvinista, ¿no? Que cargamos, ¿no? Sí, protestante. Y que heredamos pues de los Estados Unidos, ¿no? Como no hay que ser mediocres. La moral de la meritocracia, ¿no? Exacto, sí. Échale ganas. Me gusta una frase que menciona de la abnegación positiva, fíjate. Eso me hace muy interesante, sí. Es como un concepto lindo, como decir el bosque está y decido no intervenirlo. Claro. Decido no cruzar, decido no meterme, ¿no? Sí. Ahí eso se me hace... Prefiero no alterar el orden. ¿Sí? Y hace poquito leí también un artículo ahí fantástico de cómo también las posturas políticas de derecha e izquierda, más o menos ese es el punto que las divide de alguna forma. La derecha dice... Vive en el presente, acábate todo, consume, pásala bien, diviértete, hay que pasarla bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal cuando sucede pero hay que ahorrar? Y alguien te dice, exacto, ahorrando, pero también por otro lado, diviértete, hay que pasarla bien, tal, no sé es qué. Increíble. Claro, quememos todo, porque para eso es. Para eso es, hay que pasarla bien, tampoco sufras tanto, no sé qué. Y la izquierda lo que está diciendo no, hay que detenernos a moralizando lo que está todo, pasando. ¿no? Esto no puede ser, esto está mal, esto no sé qué. Uy, ya dijiste esta palabra, no pronunciaste la E y debiste haber pronunciado la O y la E. No sé, como que todo esto. Y dice, a ver, de alguna manera la derecha está cooptando el rollo de la felicidad, o sea, de la libertad, de alguna manera. De la falta de responsabilidad. Lo hablan muchísimo, ¿no? Sí, ves al
imbécil de Bolsonaro diciendo Uy, ni me digas. Diciendo... Ya el 30 se acaba. Exacto. Pero Sí, hablando el 30 de lo que, quitamos. de que es un voto por la libertad, ¿no? Está loco. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, cómo es que la libertad pasó a ser eso? No, pues justo lo contrario, ¿no? Hay que como que recuperar eso de que la libertad también tiene esa abnegación positiva, esos límites de alguna manera, claro, para decir... Y para gozar de decir, como comunidad nos administramos el agua. ¿Tienes algún concepto de libertad? Cabrón. Pues sí. Porque es de esas palabritas picosas, ¿eh? Sí, Digo, sí. es de esas palabritas complicadas. Sí, y fíjate que, o sea, viene del, a ver, en mi cuerpo total, lo ubico como la, o sea, yo logré encontrar en la actuación el poder ser libre y la alegría de la libertad también. Okay. O sea, como que pude encontrar eso. Quizás por lo que evidentemente que es vivir muchas vidas dentro de una sola vida. Claro. Pero también por otro lado, porque me siento exento de muchas otras cosas. También claro. me siento atado a creo que las profesiones más anquilosadas y así las como STEMs, ¿no? Sí, y aparte también como que estás en camisa de fuerza son los políticos, por ejemplo. Sí, exacto. ¿No? O sea, ellos directamente no pueden, o sea, no puedes armar un camino nuevo. Y qué ganas que hubiese políticos que se puedan cambiar de opinión. Exacto, y que puedan cambiar de opinión. O admitir sus errores. Exacto. Sería y que increíble. busquen otras cosas y que también busquen a la creatividad y hablen de la experimentación. Sí. De los pocos que lo hicieron hace poco, o sea, que lo hablaban con esas palabras, era Mujica. Sí, ¿no? Sí. Gran tipo. Sí, un tipazo. Fíjate que antes de que continúes, o sea, quiero hacer un paréntesis sobre un comentario que hiciste que me gustó mucho, ¿no? O sea, matizando. Y concuerdo contigo en el análisis de esta como antagonismo ideológico entre la izquierda y supuesta izquierda y supuesta derecha también, ¿no? Porque digo, sabes que en el sentido geopolítico duro no cabe, ¿no? O sea, son unos Frankensteins de ideologías sobradas y discursos narrativos, ¿no? Metapopulistas, que es una locura. Pero el caso es que creo que una confusión que se da mucho, y de hecho creo que la viví mucho en México recientemente, o sea, cuando me mudé para acá, y la vivo ahora de manera retroactiva, siento que Brasil está haciendo el catch-up a ese anglosismo, y vaya la palabra catch-up perfecta para el anglosismo, que lo que se toma hoy como la hegemonía de izquierda es la liberal progresista. Pero, o sea, en un sentido clásico, el liberalismo es el modelo político cuyo modelo económico es el capitalismo, ¿sabes? Entonces, o sea, la crítica que tiendo a hacer aquí en México es decir, se me hace muy raro que la gente se siga posicionando de izquierda pro capital, que es como que, ¿tipo? O sea, ¿qué es una izquierda pro capital? O sea, ¿por qué? Porque ahí acabamos justo en el tema en el que quería como terminar como último gran bloque de la conversación, ¿no? Que es el capitalismo verde. O sea, que son los problemas que implica y que conocemos muy bien de los límites del capitalismo verde, ¿no? Porque el capitalismo lo han pintado de todos los colores del arco iris, y el problema también es de que la crítica de la Escuela de Frankfurt que se hace a la resistencia al capital es que cualquier cosa que se presenta a sí misma como resistencia al capital presenta los nuevos valores que se fundan como segmentación de mercado para nueva venta. Exacto. O sea, es venta de camisas de Che Guevara. No, porque justo aquello que criticaba el sistema se acaba volviendo la nueva categoría que fomenta el consumo del sistema. Entonces el capitalismo es muy bueno como un sistema, de nuevo, amoral, o sea, no es un criterio moral lo que estoy haciendo aquí, o sea, es un análisis sistémico, es un sistema muy eficiente en transformar sus restricciones en su nuevo método de crecimiento. ¿Sabes? Entonces es de que, oye, es que ahora la gente quiere café orgánico locally sourced. Pues ahí te va, güey. O sea, también tengo de eso. O sea, también te lo puedo vender, también te lo puedo producir. Pero lo que nunca se cuestiona es la lógica del capital en sí misma. ¿No? Porque, por ejemplo, o sea, y yo trabajé mucho tiempo en la industria de alimentos y de hecho tengo un proyecto pendiente que me encantaría trabajar sobre el tema de alimentos que se me hace fantástico. Su tesis también. Sí. Mi tesis es que... es compañero de tesis. Sí. Mi tesis sería algo así como una mezcla... entre medicina, psicoanálisis, filosofía y alimentación. Cabrón. Sí, donde mi tesis es que el maíz, sobre todo el monocultivo con el grano específico del maíz amarillo de Monsanto, el que es hoy 99% el de maíz que comemos, el que se hace el high fructose corn syrup, el que se usa en la mayoría de los alimentos, no del maíz autóctona de las diferentes variaciones de cada una de las regiones, pero ese maíz específicamente fue sin querer el mayor experimento de eugenética de la historia de la humanidad. O sea, porque produce una microbiota y esa microbiota, que es consecuencia de lo que comemos, produce una serie de ideas o no.
O produce una serie de capacidades neuronales o no. ¿Sabes? O produce una serie de sujetos o no. Sí. Entonces, o sea, el hecho de que nos alimenten con carbohidratos baratos y vacíos, pues produce una serie de sujetos que son consecuencia de la manera como se relacionan con el mundo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay un tema muy interesante hablarlo. Sí. Y que se manifiesta con muchísima inflamación, ¿no? Exacto, la inflamación crónica. Bueno, a ver, es que digo, full disclaimer, yo tengo un hijo que nació con una enfermedad genética muy rara, o sea, 1 en 50 millones, que fue el gran agente transformador de mi vida y el de mi esposa. O sea, mi esposa pasó de ser psicoanalista lacaniana a estudiar biomedicina y yo pasé de ser diseñadora a estudiar filosofía y política y economía por eso. O sea, porque nos dimos cuenta que el mundo, deja tú que el mundo no es justo para la mayoría de la gente. El sistema produce sistemáticamente injusticia, ¿no? En nombre de la proliferación del capital. Entonces, a mí lo raro de este planteamiento es que, o sea, como que se apropian de esta idea del discurso político de izquierda y el discurso político de derecha, pero raramente nos atrevemos a hacer la crítica al propio modelo. Y en comida hay un ejemplo muy simple. Hoy producimos 30% más comida de la que necesitamos. Y aún así, hay casi 1 billón de personas que están en inseguridad alimenticia. Exacto, y se desperdicia una cantidad monstruosa. Y la comida nueva. O sea, la comida, aunque aún ni siquiera salió del supermercado o no ha llegado al supermercado, acaba en la basura. Entonces pasamos de, como decías, de pasar de grandes épocas de hambruna, de tener problemas de escasez, y ahora tenemos un gran problema de sobreproducción y distribución de recursos. Sí, es tremendo. Uy, bueno, sí, es que es un tema apasionante, donde además también esto es como una nota al margen, ¿no? También así, pero es, por ejemplo, la historia de por qué las porciones en Estados Unidos son grandes. Tan grandes. ¿Sabes de dónde viene? A ver, ¿no? Cuéntame. Es que es muy loco porque tiene que ver con un rollo geopolítico en realidad. A ver, como muchas cosas en Estados Unidos. Muchas cosas, pero no es así como de que aquí siempre ha habido mucha comida. Todo es grande en Texas. Exacto, no, en lo absoluto. De repente Nixon en su primer periodo de mandato se avecinaban las elecciones, ¿no? Y empezaban a hacer los primeros intercambios de todos niveles con la Unión Soviética, un poco para bajarle un poquito al nivel de la Guerra Fría, ¿no? Pero sí, o sea, porque venían de toda la época de los misiles y todo el rollo, entonces había como, a ver, vamos a hacer intercambios de cosas, tal, de cómo hacerle, tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitaban? Muchísimas, o sea, las garantías que necesitaba Estados Unidos y seguramente muchos recursos naturales también y demás, ¿cómo hacerle qué era lo que necesitaba la Unión Soviética para poder intercambiarles? Pues comida, ¿no? Alimento. Sí, así, entonces dijeron, perfecto, pues tenemos aquí, vamos a producir mucho, vamos a subsidiar todo esto para garantizar que la Unión Soviética nos dé esto, no sé qué. En fin, era como una especie surgió una industria que sobreexplotaba la tierra y los sistemas ahí a base de una cantidad de subsidios así brutales. Dejó de existir el granjero clásico, ¿no? Y existieron los mega granjeros. Exacto, se volvieron unas compañías ahí tremendas y mucho de la comida la intercambiaban, bueno, la mandaban a la Unión Soviética por intercambio de un montón de otras cosas. Sí. Llega el momento de la elección. Y como toda elección, de repente es como, a ver, vamos a poner aquí en la escala cuál es la mayor preocupación para todas las personas, no sé qué, la inflación. Y la inflación, sí, ¿no? La inflación y que está empezando a subir sobre todo el precio de la comida, ¿no? De ciertas cosas. Y si se enteran que estamos produciendo estamos muchísimo. Dando comida, el resto a Rusia, a la Unión Soviética, no, pues nos van o sea, y además Nixon, que se había jactado de, o sea, el Red Scare. Claro, ¿no? Sí. Y el oso en el bosque. Y les dio por su lado, pero nosotros no vamos a darle por nuestro lado, no sé qué, los republicanos, tal. Entonces dijeron, corten eso de inmediato, tenemos una industria ya desarrollada, sigamos con los subsidios, démosle otras cosas a la Unión Soviética, pero la comida no puede ser lo que sube el precio porque vamos a perder la elección. Esto es previo al Watergate, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto ya digamos, de fábrica, de línea de ensamblaje, decían, ay, cabrón, hay estos filetes iban para allá, este grano iba para allá. ¿Qué hacemos? No, pues denlos aquí en los restaurantes. Perfecto. Entonces, 2 por 1. Entonces, 2 por 1. Entonces, pedías un filete y te daban 2. Y te das no sé qué. Y entonces se volvieron unas porciones gigantescas y empezó todo un tema tremendo de la obesidad y demás, y todo el rollo. Y empezó a sentirse que era un rollo cultural que obviamente cooptó la alegría de la libertad, ¿no? De la abundancia. Generó un poquito los problemas que vemos ahorita en visión
gringa que, puta madre, están sin salida, pero que tienen que ver con eso, como de que antes el rollo era, la libertad era eso de que pedías una cosa y te llegaba otro y dejabas una propina del 15-20%. Claro, porque habías comido el doble. Porque regresa, ¿no? Claro. Porque todo vuelve y demás. La abundancia. Sí, tremendo. Entonces, bueno, de ahí viene, es una tradición, digamos, de subsidios. Y me parece un ejemplo perfecto, digo, para la gente que siempre me escucha hablar de esta frase de cómo las condiciones materiales producen las superestructuras ideológicas, es justo eso. ¿Sí? Entonces, fíjate, hay toda una serie de condiciones materiales anteriores que producen la idea de abundancia, libertad, Sí. Y hay otro complemento a esa historia. Como agente del apocalipsis así tremendo, el rollo de la política electoral. Ese es el que, o sea, ¿viste? Es que ahí es donde salió el rollo. Era como si no hubiera elecciones o si las elecciones fueran otra cosa, no hubiera pasado eso. Pues igual el tema de la esclavitud en Estados Unidos, a la prohibición de la marihuana en su momento. O sea, todas tienen ahí por detrás como este poder político, ¿no? Como este agente que está tomando decisiones. Y otra cosa que también es interesante, no sé si lo habías escuchado, es el rol que tuvo como lobby Kellogg's específicamente para meter cereal al desayuno americano. Sí, exacto. Que también era algo completamente artificial. Nadie desayunaba cereal. Y de repente fue de que, oye, tenemos muchísimo grano, tenemos muchísimo maíz, de repente nuestra capacidad productiva se fue al cielo, ya no estamos exportando tanto, se está quedando por producto interno, pues hay que meterlo. Bueno, pues el principio de un gran desayuno es cereales de que, güey, no, son carbohidratos con azúcar. Es como, ¿qué están haciendo, güey? Y obviamente, y esa es mi tesis de, o sea, no solo Kellogg's, pero definitivamente en el resto de Latinoamérica también, que se produce a gran medida por el crecimiento de esas grandes empresas multinacionales, es que es una gran obra de ingeniería genética no intencional. Exacto. O sea, porque obviamente esto produce un impacto en la gente. O sea, la obesidad no viene del aire. O sea, claro, puedes tener una predisposición genética, pero que se puede manifestar o no en base a tus hábitos de vida. Sí. ¿No? Y ahí es donde la gente tiene que estar muy consciente de su libertad para ahí sí ver si deberías de actuar o no sobre aquellas posibilidades sobre las que tienes en frente. Exacto, ¿no? Sí, no, la Coca-Cola aquí en México, la verdad, los refrescos, todo eso. Oye, bueno, pero rapidísimo, nada más, dale, porque justamente eso nos lleva a uno de los temas. Entonces, estos pilares, ¿no? Del agua. De los temas, exacto. El agua, donde vimos más o menos toda esta problemática de la abundancia y la escasez. El aire, que, bueno, evidentemente, tácitamente, ese es el gran problema ese es el gran problema, digamos, que más aterrizado dentro de la sociedad, que es que la Ciudad de México está contaminada, ¿no? Sí. Siendo el aire, el agua el mayor problema, el aire es como ¿por qué? Porque se ve. Claro. Porque se ve, porque se siente, porque está ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es lo que incomoda bastante. Luego nos fuimos a ver en torno a la energía, porque ninguna comunidad y ninguna sociedad así en este andamiaje así tan de megalópolis pues funciona sin la energía. ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cómo se genera la energía de la Ciudad de México? Bueno, la refinería de Tula, Hidalgo, que es una termoeléctrica que funciona con combustóleo, que es la cosa más contaminante, así es el desecho tremendo del petróleo, propiedad de la CFE, obviamente. Viene para acá todo el aire y contamina. Está contra aire. Exacto. Y para allá es donde llegan las aguas también residuales de la Ciudad de México. Entonces es una especie como ellos decían ahí que están pagando un gran tributo a Tenochtitlán, pero por otro lado son también como los agentes tlaxcaltecas que están vengándose. Recibiendo, la venganza. Vengándose con la refinería de Tula, ¿no? También echando todo el aire cochino, pues, de esa refinería. Luego la movilidad. Eso es otro de los temas que ese es, digamos, como pues sí, el flujo es que sí se utiliza muchísimo cuando escuchas así los resúmenes del tráfico en el periférico, no sé qué, el flujo arterial, ¿no? La movilidad. Las arterias pues, están congestionadas. Cómo se mueven las personas, pero también las zonas de sacrificio de alguna manera que hubo una época donde existía pues una pausa para pensar cómo desarrollar estas comunidades de una forma un poquito más organizada, pues. Ahora directamente es como ahí sí está la mano invisible completamente rigiendo el tema. O sea, es como de repente, un edificio en esta zona, tal. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? ¿Hablaron con quién? ¿Cómo es que se está solucionando tal? Bueno, ese edificio es para personas que trabajan a 20 kilómetros de distancia, que no pueden ir caminando, que no pueden ir en automóvil porque está saturado también. Entonces el transporte público es la única opción, pero también el transporte público no llega directo. Entonces de repente la gente pasa 2 horas en el coche,
pasándola pésimo durante el día. O sea, la cantidad de tiempo que se va en la vida en Sí, eso es gigantesco. tremendo. Creo que la Ciudad de México y Sao Paulo, ahí en Brasil. Sí, de San Paulo, a mí me tocó vivir un par de años en San Paulo. Digo, para la gente que no lo pueda creer, yo creo que es peor que DF. ¿Verdad? Sí, sí, es peor. ¿Verdad que sí? Es que sí, a todo el mundo le digo y me dicen, no, sí, es peor. Sí. Mucho peor. Bueno, pero es tremendo, es terrible. O sea, la cantidad de tiempo de vida vital que se va ahí. Que se pierde, sí. Luego, el otro tema es residuos, que obviamente es un tema importantísimo porque dices, bueno, ¿qué haces con todo lo que desechamos? Tanta basura que producimos. ¿Para dónde está? Y es interesante porque esa es quizás de las cosas que más han cambiado también ontológicamente también, porque ya cambió, ya no se dice basura. ¿No? Recolección de basura quizás es el único término, pero ya no es basura como tal, porque todo aquello se puede volver a utilizar. Sí. Se puede volver a utilizar de una manera, además, de una manera muy productiva y de una manera que también genera como parte, digamos, ya estamos desarrollando nuestro sistema digestivo, así como sociedad. Ya hay una, o sea, es de las noticias buenas. Pues la última película de Cronenberg trata exactamente de eso, no sé si la viste. Sí, la de los órganos. De los órganos nuevos. Tremendo. Es exactamente eso, ¿no? Sí, o sea, me parece una crítica muy interesante y es un gran tema el pensarnos nosotros. Justo es eso, ¿no? O sea, para mí esa es la crítica interesante, es el pensar el ser humano como un agente más dentro de un sistema que tiene una serie de agentes y sistemas y decir, oye, hay un sistema digestivo, ¿no? Y de hecho, aquí también, si no estás muy familiarizado con el tema, Deleuze, hablando de los cuerpos sin órganos, habla de cómo todos estos sistemas acaban comportando como órganos que tienen intercambios y flujos y intercambios, o sea, cuya transacción no es independiente, cuya transacción siempre es dependiente del funcionamiento de un otro órgano, ¿no? Y de hecho, si quieres continuamos, pero justo, o sea, conectar movilidad con residuo, con comida, ¿sabes? Porque, por ejemplo, algo interesante, ¿no? Ahora dicen de que, no, ¿sabes qué? Los centros multiusos urbanos son una gran solución, porque ahí vives, ahí trabajas y ahí hay un poco de comercio. Sí, claro, pero la gente que vive ahí no trabaja ahí y la gente que va a trabajar ahí no puede pagar la comida que vende ahí. Exacto. Entonces, o sea, estás creando un triple problema. Sí. O sea, suena bien en teoría y sonaba muy bien en su momento para la especulación inmobiliaria, ¿no? Por los CUS, los COS, las acumulaciones y usos de suelos y lo que tú quieras, pero en un sentido urbanístico de movilidad es pésimo. Sí. O sea, sigues produciendo un tema de, oye, pues es que yo salí de mi casa hace 2 horas y tuve que venir a trabajar aquí y aparte me estás creando un segundo problema. Tuve que traer topper o tengo que regresar a mi casa a comer, porque si como aquí se va todo mi sueldo en comida. Exacto. Entonces, y no me alcanza a vivir en estos depas, porque estos depas es para la gente que vive en el centro de la ciudad, que a lo mejor trabaja en home office o va a un corporativo que le queda aquí al lado. Sí. Entonces, o sea, están todos intrínsecamente conectados. Claro, o sea, es como si fueran esos órganos, ¿no? Exacto. Y que ese trasiego es peligroso. Es parte. O sea, sí. ¿Cómo? El colmo, sí. Es absurdo. Sí. Se puede pasar algo en el camino, ¿no? No, terrible. Claro. Bueno, y el otro, el que cierra, que es también una de las notas más optimistas de la Ciudad de México, y creo que, pues sí, diría que de la humanidad entera, donde también se vuelve a empezar el círculo, y es de lo que hablabas, es el alimento. Claro. Porque esta es una de las pocas ciudades del mundo, quizás te diría, o sea, de esta magnitud es la única que produce su propia 59% comida. Del territorio, ¿verdad? Es tremendo. Sí, es una locura. Produce su propia comida y existe una cultura milenaria que lo hace, que además lo hace a una escala muy pequeña, no a una agroindustria así tremenda, de una manera muy artesanal, y que es fantástico, que de alguna manera tenemos que revalorar de alguna manera, porque también tenemos que darle muchísima más cabida a eso. Creo que la pandemia ayudó muchísimo para que eso... Sí. Porque, por ejemplo, en China, viste que en muchas partes de China ahora con la pandemia el rollo de hacer estos aislamientos así masivos, el gran problema es cómo llevan la comida de un lado al otro, ¿no? Y que eso puede generar hambruna. Todavía está el rollo de la hambruna, ¿no? Ahí está como... Los chinos sí lo tienen como muy... Acuérdense, no fue hace tanto. Sí. Todavía se acuerdan, sí, claro. Entonces, aquí en la Ciudad de México lo que pasó durante la pandemia es que la forma de consumir y de tener productos frescos era aquí al lado. Era aquí al ladito. Aquí en la ciudad se daban un montón de cosas. Y no solo en los lugares clásicos, así como Xochimilco, Milpalta, todos esos lugares así que son al sur de la ciudad, sino también hay muchísimos huertos urbanos. Y fuimos a ver huertos urbanos que están naciendo en comunidades, en complejos habitacionales de estos que llamaban los multifamiliares. Sí. En los parquecitos hay un lugar para estos huertos. Aprovechando los espacios. Sí, donde quizás
pon tú un 10% del alimento de la zona, de la comunidad, se satisface, ¿no? Entonces, ha sido, o sea, un viaje muy, muy lindo de que siempre comenzamos de la manera natural, completamente pesimistas, y terminamos siendo completamente como positivistas. Posibilistas, a lo mejor. Posibilistas, exacto. Sí. Más bien exacto. Eso es hay un potencial. Sí. Sí, hay un potencial y donde al final de cuentas también te reitera lo que de una manera Jasna ya nos viene diciendo desde hace rato, ¿no? Que pues si trabajamos en comunidad, si nos unimos, pues todo se puede. O sea, una vez que nos juntamos, esa es parte de la solución. Sí. El juntarse y hablar ya es una solución en sí, ya es algo que cambia las cosas, ¿no? Entonces, pues ojalá con estos cortitos documentales como que podamos ahí como dar pie a estas problemáticas, pero también, por otro lado, dar pie a una solución también posibilista. Sí, es un buen término. ¿Sabes que una de las cosas que he hecho, si no me equivoco, esa frase también es de Zizek, porque aparte también es de mis filósofos favoritos. He leído todos sus libros, que la neta tiene 2 libros, pero los repitió 11 veces cada uno, no sé por qué. Sí. Zizek lleno de esos modismos, ¿no? Pero lo interesante es que Zizek tiene esta frase que decir de que la responsabilidad de los intelectuales en cada momento histórico es plantear los problemas. Sí. O sea, y en filosofía, digo, me parece algo muy, muy cierto, ¿no? Que es una buena pregunta puede ser mitad de la respuesta. La manera como se plantea una pregunta puede ya indicarte hacia cuál es el camino de la potencial solución. Pero el tema es que obviamente ahorita, y me parece interesante el proyecto que estás haciendo, es justo esto. O sea, primero planteemos bien los problemas. O sea, veamos la interrelación entre estos 6 pilares, cómo el agua está relacionada, las zonas sacrificiales, la propia ciudad, lo que la gente está haciendo como desesperación, o sea, como reacción desesperada a su realidad inmediata, más allá de sus cabildos políticos, intenciones privadas. Es como que, oye, mi comunidad no tiene agua, ¿qué hacemos? Mi comunidad no tiene energía, ¿qué hacemos? Mi comunidad no tiene comida, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, o sea, es interesante verlo así porque para mí lo que hace es que plantea los problemas de los que deberíamos de estar hablando. O sea, más allá de ser preachy, ¿sabes? De decir, hay que hacer esto y hay que tumbar no sé qué y hay que pasar tal política pública. Es de que, a ver, primero nos tenemos que sentar, reconocer que existe un gran problema, que ya desde ahí perdemos algunos, porque es raro, pero ahorita también hay algunos que están regresando como al nacionalismo negacionista. Sí. O sea, Trump que se salió del G7, en fin, ¿no? O sea, estos pasos retrógrados que, gracias a Dios, parecen ser la minoría. Y por otro lado, también existe la gente que dice, bueno, a lo mejor nos hemos planteado este problema de manera equivocada en el pasado, ha producido algunas soluciones que produjeron otros problemas como consecuencias, pero nuestra responsabilidad es siempre estar replanteando los problemas y ver qué se puede hacer al respecto, porque si no, pues quedan los profetas del apocalipsis y los anarquistas, ¿no? Exactamente, sí, no, y quedamos en un lugar donde, bueno, pues que cerramos la puerta y nos vamos todos. Claro. Y además esas frases directamente yo ya en plan así, entre amigos o ya mismo en cualquier lugar, yo ya me sublevo completamente. Cuando alguien suelta una de estas cosas como de que es que todos son iguales, no, y no hay salida y ya está, no sé qué. Pues, y sabes qué, ya, no hablemos, pues no, sí. Ya, mejor no sé qué, hay que seguir cotorreando y hay que seguir por favor. Buscándole ahí la manera. Y hay un último tema que me gustaría tu opinión, si me permites el tiempo antes de cerrar, que es sobre esta idea de las economías en decrecimiento o desaceleracionistas, sí. Palabra complicada, despacitas. Sí. O sea, ¿cuál es tu postura referente a esta idea de las economías, o de buscar a lo mejor la solución en economías en desaceleración? Fíjate, es el concepto que más me cuesta entender. ¿Sí? Comparto. ¿Verdad? Es el que más me cuesta entender porque creo que naturalmente el ser humano, pues más bien está como que yendo, no sé, me encanta esa visión así existencialista de que pues, vivimos en el futuro, ¿no? O sea, pensamos como que no estamos anticipando tal. Proyectando. Entonces, como que de repente que te digan, no, a ver, despacio, aquí las cosas. Me suena un poquito como a una especie de... Pues un trabajo medio zen, pero también que me suena medio autoayuda, medio a bajarle un poquito aquí, no sé qué, vivir en el presente, y ya cuando empiezan a hablar de vivir en el presente. Ya me pierden. Sí, yo igual. No, ya me aburrí, ¿no? Sí. Comparto entonces como que me cuesta, pero entiendo la parte esta de por ejemplo, o sea, si se relaciona directo con la parte de los estilos de vida. Exacto. Y el frenetismo del consumo, por decirlo así. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Perfectamente. Ahí comprendo, ¿no? Claro. Ahí estoy, pero de repente, pues ahí luego doy el bucle hacia la autocrítica de decir,
pero ¿cómo? Si yo hago películas y estas películas requieren muchísimo venta de boletos. No, sí, y toda una industria. Sí, claro, entiendo. Un montón de cosas y todo el rollo que también estamos queriendo hacer por todos lados. Queremos hacer mejores prácticas en todos los sentidos como para que sea más eficiente, sea más responsable. Pero me pregunto, eso es como una vez así, yendo a buscar escuelas, ¿no? Para mis hijos. Nos recomendaron mucho las Waldorf, ¿no? Así. Y yo crecí en Montessori, entonces como que... mis hijos también están en Montessori. Waldorf me parecía un poco como... muy cuadrado, ¿no? Sí, vamos a ver. Y en un colegio que fuimos, una de las profes nos dijo algo como... O sea, le preguntó a mis hijos como, ¿qué les gusta? No sé qué tal. Y entonces mi hijo dijo, ver películas, ¿no? Me gustan mucho las películas, me gusta tal cosa. O sea, entre tantas cosas que le gusta, ver películas le prende mucho por tales directores y no sé qué, ¿no? Es muy cinéfilo, pues. Y la profesora le hizo algo como, bueno, acá vamos a hacer otras cosas, también. O sea, hay más cosas para hacer también. Y ahí sentí justo como un tufo de... Foucault, así, sociedad disciplinaria. Un poco como, entonces... ¿No está bien o qué? Que a los niños que nacieron por cesárea también no hay pueden entrar a la escuela, ¿o qué? Sí, claro. O sea, y entonces, no sé, entonces no pueden ver tele pero sus papás hacemos... Fue así como, no, directamente no, hasta en la escuela. Pero no solo eso, me pareció como muy ridículo como el planteamiento, porque pues eso, ¿qué sigue, no? Además, como si demeritando muchísimo el trabajo de lo que puede ser una película. Totalmente. O sea, sí podría asegurar que todos tenemos alguna película que nos cambió la vida. No, a ver, completamente. Y sabes, dándote completamente la razón, Bruno Latour, en su último libro antes de fallecer, tiene esta idea de que el arte tiene gran parte de la solución de los nuevos planteamientos ontológicos para entender los sistemas complejos. Exacto. O sea, uno de los grandes paradigmas es que nuestra dificultad para plantear las soluciones correctas es que como no entendemos los problemas, no planteamos las soluciones correctas. Es en el trabajo artístico especulativo donde podemos nosotros entender aquello que tú mencionaste que no es sublimable. Sí. O sea, aquello que está acá arriba, a lo cual no le hemos sido capaces de dar un sentido. El arte es uno de los primeros métodos a través del cual le damos sentidos. Están estas películas, por ejemplo, donde se habla de la muerte de los árboles en un sentido no antropomorfo. O sea, ¿cómo el humano puede entender la muerte de los árboles no a través de una lógica antropomorfista? Exacto. Y es que solo el arte puede darte esto. Claro. Y después dices, es que ya entendí. O sea, yo estaba pensando todo como algo humano, pero como no todo es humano, yo me quito el sesgo antropocéntrico y puedo plantear la relación entre agentes en un sistema de una forma no antropocéntrica. Exacto. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el problema que tratamos de resolver? Pero es que si el arte no te da eso, pues hay muy poco. Lo que peca mucho este tipo de pensamientos que mencionas, y concuerdo, o sea, mis hijos también son Montessori, es que tratan de aplicar la lógica de la modernidad para plantear los problemas del futuro. Exacto. Es como que, güey, o sea, nunca fuimos modernos, ¿de qué están hablando? O sea, no entiendo por qué la gente está ahí como que tan aferrada, y no, la lógica, la razón, la ciencia, el conocimiento, es como que dudan tantito de ti, o sea, no hace daño dudar, güey. Y lo último que quería platicar contigo, sobre todo sobre esta pregunta de las economías desaceleradas versus las economías aceleradas, ¿no? Porque lo que me preocupa mucho de países como los nuestros, México, Brasil, en general, países de América Latina, Mujica lo compartía como problemática, es la pérdida de la competitividad. Porque digo, a fin de cuentas, o sea, si nosotros vemos ahorita, y eso es interesante que la gente lo piense, ¿no? Porque si tú ves ahorita, los países más contaminantes en términos de CO2 es China, 21%, y el segundo es Estados Unidos con 16%, ¿ok? Pero si tú lo ves a nivel histórico, de lo que se ha producido a nivel toda la historia, Estados Unidos es como el 25% y China es como el 14%. Exacto. Claro, y China sacó a 300 millones de personas de la línea de pobreza, y China tiene 1.4 billones de personas. Estados Unidos tiene 350, creo, millones. Entonces dices, espérate, o sea, ¿cómo vamos a proponer nosotros en un país en desarrollo una propuesta económica desaceleracionada, o sea, no acelerada, en el sentido de, es que hay que crecer más despacito, hay que buscar energías sustentables? Oye, ¿y el costo de mano de obra y materia prima? O sea, porque estaríamos condenando a gente en un sentido de corto plazo a la miseria. Sí. Entonces, es muy difícil pensar en estas economías Porque, a ver, o sea, uno de los grandes problemas de la economía es esta frase ceteris paribus, ¿no? Donde todo lo demás permanece constante. Sí. Pero pues es que no, porque aunque México aprobara en este momento políticas de economía verde, implica en el corto plazo una gran pérdida de competitividad, lo cual tendría inmediatamente un costo. Y dices, bueno, pues es que aquí es una lógica utilitaria.
porque pues es unas por otras. Dices, bueno, pues a lo mejor perdemos competitividad a corto plazo, pero garantizamos una sustentabilidad a largo plazo. Sí. Pero luego también te das cuenta que pues, la contaminación no respeta fronteras soberanas. Es como que el calentamiento de los mares del sur le vale un colmino quien lo esté calentando, le va a afectar a todos, ¿sabes? Sí, no, pues ese es el gran tema. Hay por ejemplo, un ecologista aquí en México que habla mucho acerca del crecimiento económico responsable. Sí, exacto. O sea, como que inmediatamente digo, no, espérate, ya. O sea, sí. No puede haber. Es verdad que no puede haber, pero creo que si se disecta un poquito más y también se habla como de, a ver, en determinadas áreas, ciertas cosas pueden mejorar definitivamente, ¿no? Concuerdo 100%. Y que pueden mantener ese digamos, dentro de la maquinaria de la economía, ¿no? O sea, global. Generar, que obviamente, pues volviendo al tema de la justicia climática, que tiene que ver con la justicia social, que está muy ligado con la justicia social, siendo uno de los factores importantes, pues sí, claro, ahí es donde está el tema. Entonces la discusión se vuelve aún más profunda. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos como desarrollo? ¿Qué tipo de futuro quisiéramos? Exacto, ¿qué queremos para nuestros hijos? Exacto, la justicia social que implica, bueno, tal cosa, exacto. Entonces, creo que los ejercicios más creativos y más alocados en todo esto son los que mejores resultados han tenido, fíjate. Así como, por ejemplo, voy a mencionar una cosa así medio que quizás es muy fácil, ¿no? Decirlo, porque hablar, por ejemplo, de Nueva Zelanda es muy fácil. Ellos no tuvieron impacto en la pandemia y pues sí, pues, son 20 personas. Pues, en la isla también, o sea, cerrado. Hay más ovejas. No entra nadie, no sale nadie, ¿no? Como, pero, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Lo que hizo con la extensa reforestación que armó a raíz de romper con esa lógica y tener las garantías, digamos, de subsistencia militar, ¿no? Y que dijo, bueno, no vamos a tener ejército, vamos a tener más bien plantadores. Esto, exacto, en reforestar. Creo que lo de Costa Rica es un ejemplo así de un éxito tremendo donde más de la mitad del país se reforestó. Sí, se convirtió increíble. en un entorno completo, que no tuvo tanto bombo y platillo porque no lo hizo ni un artista plástico, ni tampoco lo hizo una compañía, fue el país como tal. Y también muchos de los políticos no se llevaron esa medalla porque muchos, o sea... No se la podían colgar. Pues no, porque los resultados vienen 30 años después, ¿no? Claro. Además, entonces es como... Ese es el problema, los ciclos electorales son de 4. Exacto. Y la naturaleza piensa en ciclos de aloceno, antropoceno, sí. Es como que sí. Entonces ahí hay un ejemplo que también seguramente tiene su sesgo de sí, total. Pero tiene su prueba. No sé qué, pero que digo, bueno, ciertas cosas así, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿por qué no, como parte de cosechar alimento, cosechamos el agua? Cosechamos el agua que cae. O sea, llueve tanto en esta ciudad que no tendríamos que tener un sistema de drenaje que traiga agua de otros lados, que genere todo ese cambio de electricidad. Es una ciudad que podría ser así. Aprovechar la que cae. Exacto, aprovechar la que cae, ¿no? Creo que ese tipo de cosas, o sea, partiendo desde ese lugar sin ir más lejos a decir, bueno, a ver, cómo cambiamos el mundo entero, ¿no? Exacto, esto está entrando dentro de la lógica económica de no sé qué, tal. Creo que naturalmente, además, siendo esto del desarrollo, la justicia social, algo que es también sistémico, ¿no? Y que es parte del todo. Bueno, a ver, para recolectar agua se necesita un techo, ¿no? Entonces, pues el techo es parte fundamental de lo que de tu casa y tu propiedad. Para tener exacto, como, ¿no? Vamos a darle casas a todo para que tengan un techo donde recolectar agua. ¿Dónde firmo? Y empiezan un montón de otras cosas ahí, empiezan a tener, y entonces ya uno tiene propiedad también de propiedad y de uso su lugar de vida comunitario también del agua para después desarrollar, y lo que se desborde, pues entonces lo pasas aquí a este lado, además. Entonces creo que sí se puede generar algo ahí interesante y quizás no como que... No nos condena, ¿no? A una imposibilidad de actuar. Exacto, y también siento que quizás una clave es no detenerse, también es a editarse uno mismo en la primera frase diciendo, no, a ver, pero esto es, definámonos políticamente, ¿cómo es esto? La definición que es una consecuencia. Sí, va a salir después. Sí, lo primero viene lo material. Y llevándolo al término al terreno de las películas, me encantan las películas que tienen una consecuencia narrativa. Las películas que parten como la narrativa, como hilo principal, vamos, no sé, al final de cuentas ya sé qué va a pasar, pero las películas que tienen una consecuencia narrativa
completamente alocada, pero que de repente es como, oye, hubo algo ahí que algo pasó. Un poco como la poesía en cierto sentido. Sí. Siento, ahí está la clave. O sea, siento que partir desde un lado más poético, menos estructurado también, y por suerte menos definitoria también, en una especie de vamos a montar un manifiesto y vamos a decir que es lo que vamos. No, o sea, hacerlo de alguna manera como envolvente. Espontánea. Sí, espontánea. Y en base a la discusión, en base al cotorreo, y al baile y ahí como otra vez volviendo, las expresiones artísticas pues son aquello que también sublima todo ese conjunto de cosas, y no podemos crear comunidad sin eso. La pandemia fue un resultado, fue un causante terrible de la ausencia de los rituales. Y eso generó un vacío emocional. Estamos todos hechos pomada, estamos todos bien tristes. Nos estamos recuperándonos apenas de todo ese desmadre. Sí, o sea, para comentario de cierre, y la verdad es que me encanta dónde lo condujiste. De hecho, justo estoy haciendo un trabajo de investigación, o sea, propio, porque son los temas que me despiertan el interés. Y ahorita justo estoy investigando sobre cómo se produce lo nuevo. O sea, tomarte en serio la pregunta de cómo se produce lo nuevo, ¿sabes? O sea, no refritos, no remixes, no robo, no maquillaje. O sea, ¿cómo se produce realmente lo nuevo? ¿De dónde viene lo nuevo? Porque me parece un concepto tan fascinante. O sea, es que realmente es tan... O sea, si la gente se lo tomara en serio, es tan difícil producir lo nuevo y acaba siendo tan espontáneo, es tan poco formulaico y sistemático, al contrario de lo que la gente piensa. Y la producción de lo nuevo en sí es donde puede estar escondido gran parte de las respuestas de hacia dónde vamos y hacia dónde quisiéramos ir, ¿no? Badiou, siendo el genio que es, ¿no? Con la teoría de conjuntos y demás, pues ahí armó todo matemática, ¿cómo ¿no? El cambio. ¿Cómo sucede el cambio? Y es así como, wow. Los actores políticos, todo eso es un tipazo. La fórmula. Me pierdo muchísimo porque eso, hay que ser un poquito matemático para entender, tener un pensamiento matemático muy desarrollado para poder agarrarle ahí la onda. Pero sí, qué bueno, interesantísimo. Sí, es un gran tema. Y justo para la parte de, o sea, en algún momento te pregunté sobre la definición de libertad. Y sabes que a mí una que siempre me ha causado mucha tranquilidad es una idea espinosista de libertad. Él define libertad como la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Entonces, casi como decir, eres más libre a medida que conoces menos. ¿Okay? Pero la gente normalmente lo toma como una condena, como diciendo, bueno, pues esto termina en un argumento determinista, porque si conoces todas las causas anteriores, pues puedes predecir el futuro. Pero no, Spinoza lo que dice, no, es que ahí es donde vas a encontrar la libertad real. O sea, es a través del conocimiento, de la crítica, de la relación, del análisis profundo y serio de los problemas que nos podemos plantear realmente las posibilidades de libertad que tenemos. Y ahí es donde hay posibilidad de hacer algo, ¿no? Porque hay que tomarnos en serio estos temas como lo son, porque son determinantes de nuestra longevidad como especie, de nuestro bienestar, de la justicia, del futuro que queremos para nuestros hijos, pero nos lo tenemos que tomar en serio. Exacto. Sí, pues oye, qué chingón. Ya sé, qué buena plática. Onda. Sí, la neta, sí, qué chingón. Qué buena onda. Pues digo, para toda la gente que estuvo aquí, súper recomendado. Vayan a ver el tema, la verdad está muy cool. Los 6 episodios, cada uno tiene un gran argumento y aparte se conectan de una manera muy linda. Te felicito mucho por el proyecto. La verdad es que lo disfruté. Lo volví a ver ayer en la noche en preparación para la entrevista y la plática, una delicia, güey. Seguramente nos podemos quedar horas en otros temas de filosofía que me encantaría retomar en su momento. Te agradezco mucho. Lo hacemos. Oye, qué buena onda. ¿Qué te pareció la entrevista? A todo dar, ¿no? Me encanta, sí, ¿no? Y qué bueno oye, bajar estos temas así a este tipo de conversaciones que a veces son así poco asequibles. Es muy, no sé, es un gran malabar. No, y fíjate que me da muchísimo gusto ver la cantidad de gente que está interesada en este nivel. Claro, sí, y esto me da o sea, la última vez que fui trending topic en Twitter estaba de que Diego Rosarín y Hegel. Y yo de que, bien, bien. Órale, si logro poner a Hegel trending topic en Twitter, estoy contento. No tengo ningún problema, güey. Sí, ahí sí, sin ningún problema. Pero hay que retomar, porque me gustaría platicar contigo de filosofía tal cual, así, clavado. Sí, estaría bueno, está bueno. Te agradezco mucho. Bien, pues gracias, igualmente. Vale. Qué buena onda. A la gente, pues nos vemos pronto. Voy a dejar por aquí abajo en el link, en el video voy a dejar el link para que puedan ir a ver el tema, que son estos 6 episodios, y puedan ustedes mismos dar su opinión. Se lo deben. Si quieren platicar sobre esto, lo mínimo que tienen que hacer es no juzguen el libro por la portada, vayan a leer el libro, en este caso vayan a ver las piezas de contenido, y nos interesa mucho romper el espiral del silencio y traer estos temas a la conversación pública. Bien, entonces, qué chingón. Sí, muy cool, ¿verdad? A todas.